Muy buenos días a todos. Hoy para nosotros es un día muy especial porque estamos celebrando 65 años de historia. Una historia que ha sido la historia de un sueño que iniciaron unas generaciones a las que tenemos mucho que agradecerles porque son las que han posibilitado que estemos hoy aquí, y me encanta tener en primera fila a representantes de esos primeros miembros del instituto y de sus docentes. Y yo les decía, la vinculación con el instituto es como un amor que nos entra a todos y que nos va marcando por muchos años, y que creo que hemos sido muchas las generaciones que nos hemos ido vinculando a una gran familia, que es esta familia montserratina, le decimos nosotros en honor a la clínica, pero es más amplia, es familia Instituto Colombiano del Sistema Nervioso. Y como yo vengo diciéndoles, pues el instituto lo hacemos todos, los miembros, el staff, los egresados, los pacientes, sus familias, toda una sociedad de amigos y de personas que nos vienen acompañando como ustedes en esta jornada de los viernes académicos. Y pues bueno, esperamos que sigamos apuntándole a seguir construyendo el sueño, así que esta también es una invitación a que nos participen sus ideas, sus cosas para un futuro. Y como estamos de celebración, qué mejor celebración que sea nuestro presidente, el presidente de la Junta Directiva, que es el doctor Guillermo Acosta González, médico psiquiatra, médico de la Universidad Nacional, ¿sí? Psiquiatra de esta casa, y bueno, que ha estado, yo creo que en todos los lugares de esta institución, ha sido su director, su presidente, docente, bueno, que creo que es un digno representante de esto que ocurre con todos nosotros, de cómo queremos y amamos a este instituto, y también de cómo este instituto nos posibilita crecer. La conferencia de hoy es el Instituto Colombiano del Sistema Nervioso, 65 años de historia en el contexto de la psiquiatría colombiana. Una vez culminada la conferencia, se ofrecerá un almuerzo. Y bueno, por ahora, entonces, pues sin más cosas, bienvenido, doctora Acosta, pues a su casa, por Dios, y a su auditorio. Gracias. Esto más alto. Buenos días, bienvenidos todos a este viernes académico en el que, como decía Vicky, festejamos nuestro 65º aniversario. Quiero compartirles los aspectos más sobresalientes de este instituto y de su vida, que ha sido mi vida desde los 25 años, cuando llegué de residente a esta casa. He estado en todas las etapas desde ese entonces en su desarrollo. Inicio de la siguiente forma, con la reseña histórica sobre la fundación del instituto y de su clínica Montserrat, compartiéndoles el marco histórico en el que se desarrolló su génesis. Fue en la época de la posguerra. Algunos eventos sobresalientes en esos tiempos fueron las recientes independencias de la India y Pakistán, el nacimiento del Estado de Israel, la Revolución China y la Guerra de Corea, en la que participó el Batallón Colombia del Ejército Nacional. El país estaba inmerso en un grave conflicto político. Los ecos del 9 de abril de 1948 resonaban en todos los ámbitos, y la política
se caracterizaba por la hegemonía del Partido Conservador. El presidente Laureano Eleuterio Gómez Castro se había retirado de la presidencia por enfermedad y lo había sucedido Roberto Urdaneta Arbeláez. Se creó el 16º departamento, Córdoba. Venezuela reclamó y tomó posesión del islote de los Monjes. Colombia tenía una población de 11.548.000 habitantes. Bogotá tenía 660.000 habitantes y un acelerado crecimiento demográfico, en parte debido a un vertiginoso descenso en la mortalidad y una tasa de crecimiento poblacional situada en el 31.4%. En esa época también comenzaron las grandes transformaciones económicas. Se desarrollaron las telecomunicaciones, se fortaleció la interconexión regional, se creó un mercado nacional, se formaron nuevas clases sociales y hubo avances en la salud y en educación. Además, se presentaron transformaciones culturales que desataron en todo el territorio nacional una generalizada y diversa movilidad geográfica. Sin embargo, la actividad en salud mental todavía era incipiente. La cifra de médicos graduados no llegaba a 4.000. La medicina mágica contaba aún con un extenso auge entre las clases rurales y en las capas bajas de la población urbana. Por ese entonces predominaban los sanatorios frenopáticos. El conocimiento psiquiátrico planteado por los supuestos biológicos que desembocaron en la mentalidad fisiopatológica y etiopatológica finalmente cristalizó en el modelo médico. Lo formulado por Emil Kraepelin se tradujo en tratamientos biológicos dentro de un marco asilar. En Bogotá, en esos tiempos, funcionaban los antiguos asilos, el frenocomio de mujeres y el sanatorio frenopático de Vargas, la casa de reposo de Chía de los hermanos hospitalarios de San Juan de Dios, que prestaba sus servicios en las afueras de Bogotá, vecina al castillo de Marroquín, en donde atendía la primera clínica seglar, el sanatorio de Nuestra Señora de Lourdes del doctor Félix Enrique Villamizar. En el entorno del tradicional barrio bogotano Chapinero se encontraban la clínica Nuestra Señora del doctor Julio Azuat y la clínica Santo Tomás del doctor Hernán Vergara Delgado. También funcionaba otra reclusión asilar en el municipio de Cibaté, el Hospital de Cibaté, que funcionaba con un promedio de 1.200 enfermos, 9 psiquiatras y 50 hermanos en el servicio administrativo y de enfermería procedentes de la Orden de San Juan de Dios. Los médicos dedicados a la psiquiatría estaban formados en la escuela práctica del manicomio. Utilizaban técnicas hoy por hoy consideradas bárbaras, como los abscesos de fijación de Fauché, la malarioterapia, la fiebre eléctrica, las curas de suero de Classi, los comas insulínicos de Saque, la cardiazolterapia de von Meduna, el electrochoque de Cerletti y Vini y la psicocirugía de Gamonis. De forma paralela, los avances en el campo de la psicofarmacología se iniciaron con el cirujano francés Henri Laury
en 1949, quien intentaba disminuir la ansiedad preoperatoria con el llamado cóctel lítico de clorpromacina y prometacina. Laurie le comunicó sus hallazgos a dos psiquiatras, Delay y Deniquet, quienes en 1952 introdujeron la clorpromacina, el Largactil, para el tratamiento de la psicosis. De esta forma comenzó la revolución psicofarmacológica y sobrevino una cascada de nuevos descubrimientos que hoy por hoy continúan en aumento. En 1954 se introdujo la reserpina a la práctica clínica. En 1955 se sintetizó el antidepresivo imipramina. En el 57 se introdujo el ansiolítico clordiazepóxido. En el año 58 se crearon los antipsicóticos haloperidol y clozapina, que aún están en boga. En el año 59 se sintetizó la benzodiazepina diazepam. En 1960, CADE confirmó el efecto profiláctico de las sales de litio en los episodios maníacos. En el año 63 se introdujeron los llamados antipsicóticos de depósito con el enantato de flufenacina. En el año 72 llegó la fluoxetina, si bien no fue sino hasta el año de 1987 en que comenzó su comercialización bajo el nombre de Prozac, hecho que marcó un hito en el tratamiento para la depresión. En este contexto internacional y nacional, Bogotá no contaba con instituciones en salud mental adecuadas para la atención psiquiátrica de pacientes. Por esta razón, era común que personas con recursos económicos amplios viajaran al exterior, específicamente a la Universidad de Pensilvania en Filadelfia, en donde ejercía como miembro del equipo médico Pierre Simonard, sacerdote y psiquiatra de origen belga. El profesor Simonard promovió la idea de organizar una institución psiquiátrica en Bogotá, acorde con los cambios que se estaban gestando para la época en la orientación terapéutica hacia los enfermos psicóticos. Con base en los trabajos de psicoterapia institucional y comunidad terapéutica desarrollados en los años 50 por Domesson y Cuchelin en Francia y por Maxwell Jones en Inglaterra, los modelos terapéuticos comenzaron a tener en cuenta la creación de entornos hospitalarios más humanizados. Todo ello con el supuesto de que el medio puede modificar o moldear ciertos equilibrios psicodinámicos que son intrapsíquicos. El entorno sociopolítico mundial favoreció este cambio paradigmático y, como anotaron en su momento Gaskin en la historia de la modificación de la conducta y Feyerabend en La ciencia es una sociedad libre, las ciencias no son conceptualmente neutras y se orientan al tenor de las vicisitudes e influencias de la sociedad en que se desarrollan. La propuesta de Pierre Simonard fue secundada entusiastamente en Colombia por prestantes médicos, psiquiatras, psicoanalistas y un selecto grupo de filántropos, quienes incorporaron los avances terapéuticos de mediados del siglo pasado y la impronta psicoanalítica freudiana en el sello de la nueva institución. El 29 de noviembre de 1951 se constituyó como corporación sin ánimo de lucro el Instituto Colombiano del Sistema Nervioso, con el proyecto de organizar servicios de psiquiatría, medicina psicosomática,
neuropsiquiatría infantil, higiene mental, neurología y neurocirugía. Los socios fundadores fueron los doctores Alejandro Jiménez Arango, José Francisco Socarrás, Carlos Castaño Castillo, Jorge García Gómez, Hernán Hoyos Mendoza, Bernardo Samper Caicedo, Enrique Darnall, Carlos J. Cuervo, Álvaro Rosso, Jorge Salazar, Luis Mayarino, Eduardo Gutiérrez y Arturo de Brigar. El Instituto Colombiano del Sistema Nervioso inició sus labores con el sacerdote y psiquiatra Pierre Simonar en la presidencia honoraria y como presidente de la Junta Directiva el primer psiquiatra colombiano formado en el exterior, el doctor Alfonso Martínez Rueda. El instituto y su clínica Montserrat comenzaron sus actividades en una casa del tradicional barrio La Merced, en la calle 35, número 510. A los 6 meses se trasladó en arriendo a esta casa, que está todavía en pie, con un canon de 2.000 pesos mensuales. Casa del comerciante don Jesús María Matiz, en la calle 34, con carrera séptima, en donde tuvo, además del servicio de psiquiatría, un departamento de neurocirugía, y en donde los célebres neurocirujanos Alejandro Jiménez Arango y Salomón Joaquín Dao practicaron lobotomías. La clínica, 8 años después, tuvo fugazmente una sede alterna en la calle 37, 1345, para la atención de los pacientes más acomodados. En 1954, la Junta Directiva, presidida por el doctor Arturo Lizarazo Borges, nombró como gerente al doctor Alfonso Yamure Saquia, tío del doctor Nelson Yamure, que hoy nos acompaña. El doctor Yamure, con espíritu empresarial durante 22 años de gestión, impulsó el desarrollo de la institución en todos los frentes. Le dio un sólido marco administrativo a la institución y con gran capacidad ejecutiva adquirió los recursos necesarios, en parte con donaciones, incluso del gobierno del general Rojas Pinilla, para construir una sede propia, la actual, en el barrio Contador, el cual quedaba en esos tiempos en los extramuros de la ciudad, y era donde llegaba el teleférico con el cemento traído del municipio de La Calera por la fábrica de cemento San Pedro. El 9 de junio de 1962, los doctores Guillermo Sánchez Medina, Gustavo Montejo Pinto, el profesor Nelson Bruno Casas, que hoy nos acompaña también, Arturo Lizarazo Borges, Humberto Rosselli Quijano y Alfonso Yamure Saquia, en compañía del cardenal primado de Colombia, Luis Concha Córdoba, colocaron la primera piedra de nuestra actual sede, que queda acá a la entrada de la clínica, con una leyenda escrita en piedra que reza lo siguiente, comillas: el instituto, fundado el 29 de noviembre de 1951, erige esta casa para la salud mental de muchos seres que sufren. La solidaridad y la ciencia contribuyen aquí a la lucha contra las sombras que obscurecen la mente del hombre y le impiden la plenitud de su destino. Cierro comillas. En ese momento histórico, el instituto contaba con 30 médicos, entre ellos 12 psiquiatras y los psicoanalistas pioneros del psicoanálisis en Colombia. Como dato histórico curioso, 12 días después de la bendición de la primera piedra,
el cardenal Concha Córdoba le ordenó al padre Camilo Torres Restrepo dejar la cátedra en la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional por su apoyo a las propuestas estudiantiles revolucionarias. Desde entonces, el instituto, en su nueva sede, ha transitado desde el modelo médico inicial a enriquecerse holísticamente con los aportes freudianos y sus planteamientos psicodinámicos, y ha adoptado el modelo integrador biológico, psicológico y social propuesto por Engels. Con este modelo ecléctico biopsicosocial se organiza desde los orígenes moleculares hasta los aspectos socioculturales y le abre espacio a enfoques evolucionistas. Este modelo nos ha permitido institucionalmente ensamblar los sorprendentes hallazgos genéticos, neurobiológicos, de neuroimágenes y psicofarmacológicos en este nuevo milenio. En el año de 1968 se inició el desarrollo de los objetivos terapéuticos institucionales y se organizó la comunidad terapéutica piloto en el país, la cual reemplazó al sistema hospitalario tradicional y promovió con sus programas y servicios el lugar vacío que no había logrado la psiquiatría hasta ese momento. Se comenzaron a ofrecer tratamientos de urgencia, clínica diurna, consulta externa y psicoeducación a los pacientes y a sus familias. El Instituto, su Clínica Montserrat y el Centro para las Adicciones Campo Alegre, en sus polifacéticas y complejas actividades, han promovido la integración de los fundamentos psicodinámicos con los avances más recientes en el área de las neurociencias y siguen mostrando un sólido compromiso con la difusión del conocimiento a nivel psiquiátrico, médico y comunitario. Ahora bien, es importante destacar que todo lo anterior ha transcurrido en medio de un proceso complejo, de una intrincada mezcla de debate científico, técnico, ético e ideológico, y dentro de un contexto sociológicamente igualmente complejo que aún continúa efervescente. Las visiones externas al instituto han sido favorables y lo han colocado en un lugar destacado desde sus inicios. Ya en 1960, afiliado a la Universidad Norteamericana de Pensilvania, los doctores Heath y Silva, delegados de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, consideraban que la atención dada por el instituto a los pacientes de la Clínica Montserrat era buena y similar a la brindada en el Hospital de Pensilvania. En una visita realizada al país en 1965 por el doctor Augusto Esquivel, consultor de la OPS, en el informe sobre la salud mental en Colombia afirmó, comillas, si se deseara utilizar una clínica privada como centro de demostración o como centro de enseñanza en Colombia, este hospital, la Clínica Montserrat, sin duda alguna cumpliría esas funciones. Su orientación es ecléctica, su personal ha asimilado bien las ideas de la psiquiatría moderna y la impresión general que acusa es excelente. La institución ha estado abierta al cambio y ha encauzado los impulsos externos, como las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud en 1953 y posteriormente en 1978 para las reformas al primer nivel de atención en salud mental. Asimiló el impacto de la corriente antipsiquiátrica de Cooper, Lane y Basaglia en los convulsionados años 60. Asumió
las innovaciones de los centros comunitarios de la era presidencial de John F. Kennedy, que enfatizaban en el trabajo preventivo y psicoterapéutico, todo ello siempre en el marco de los principios psicoanalíticos aplicados al ámbito hospitalario. En los años 70, la Clínica Montserrat fue pionera en el ámbito nacional con el desarrollo de las guías de atención, elaborando y actualizando periódicamente la guía asistencial para los procesos clínicos de los pacientes por servicios de atención progresiva, denominados cuidado intensivo, cuidado especial y terapia institucional corriente. En la misma década de los 70, con el proyecto infortunadamente frustrado del presidente Misael Pastrana Borrero de construir en Bogotá una gran avenida circunvalar, la Avenida de los Cerros, el gobierno distrital llevó a cabo un préstamo con el Banco Mundial que incluía proyectos de fortalecimiento de la planta hospitalaria de la ciudad. Mediante el acuerdo con el Distrito Especial de Bogotá, este comenzó a ser socio institucional después de la primera reforma estatutaria, y después de esto se construyó el ala norte de la clínica, donde funciona este auditorio y la parte administrativa del instituto. El origen de las habitaciones con infraestructura de primera calidad, después de la fugaz sede de la calle 35 ya mencionada, la tuvo la Clínica Montserrat en una casa anexa a los predios de la clínica, en el costado sur del lote institucional, propiedad y residencia de una paciente que recibía la atención psiquiátrica por parte del personal de la clínica. Esta fue la llamada Casa Hostal, en donde durante varios años, después de la muerte de la paciente y de un convenio con la familia de esta, se hospitalizaron pacientes que solicitaban atención 5 estrellas. En los años 90, en parte con inspiración del doctor Rodrigo Muñoz, acá presente, se organizó en la Clínica Montserrat la atención a los pacientes por grupos sindromáticos, con protocolos que establecieron el tratamiento integral y multidisciplinario de acuerdo con las diferentes patologías, y se dio inicio al programa de tratamiento de las adicciones. Para esta misma época, gracias a la gestión del doctor Julio Roberto Correa Miranda, por espacio de 24 años gerenció acertadamente el instituto, el predio donado por el general Rojas Pinilla fue vendido a la Universidad Externa de Colombia. Los dineros obtenidos sirvieron en parte para adquirir el lote en la carretera que conduce de Suba a Cota y donde se fundó el Centro de Adicciones Campo Alegre, institución que ha tenido como objetivo brindar un tratamiento integral a los pacientes que presentan trastornos por abuso o dependencia a sustancias. Gracias a un trabajo mancomunado, hoy por hoy el centro cuenta con un reconocimiento y posicionamiento a nivel nacional e internacional en el manejo de este tipo de trastornos. Consecuente con sus políticas iniciales, el centro ha venido desarrollando actividades preventivas, investigativas, docentes y asistenciales, y hasta el presente allí se ha atendido cerca del 1,5 millones de pacientes. La Clínica Montserrat ha cumplido a cabalidad las reglamentaciones para la habilitación por niveles de los servicios de salud y ha estado atenta a los más recientes métodos de planeación estratégica y certificación, y actualmente se encuentra finalizando los ajustes para lograr la acreditación, proceso iniciado bajo la dirección institucional por más de una década del doctor Iván Alberto Jiménez Rojas. Hoy por hoy,
Después de una estricta auditoría externa realizada por el equipo multidisciplinario de la empresa Bureau Veritas y de su red internacional, que cubre más de 148 países, ha comprobado que los requisitos estructurales, la organización y el funcionamiento del instituto se complementan y se ajustan para cumplir a cabalidad la misión institucional que reza así, comillas. El instituto fomenta la salud mental integral con altos estándares de calidad basados en sólidos principios científicos, bioéticos y humanísticos, a través de prácticas seguras y con una visión que nos proyecta a ser la primera institución referente en los diferentes ámbitos de la salud mental a nivel nacional y regional, en la prestación de servicios docentes, asistenciales y de investigación con altos estándares de calidad y excelencia clínica. El haber obtenido la certificación y encontrándonos a puertas de la acreditación, hemos fortalecido las estrategias de atención humanizada y nos abre puertas de desarrollo a nivel global. Con fe en el porvenir, seguiremos nuestro curso asistencial, preventivo e investigativo con una sólida política institucional en la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad mental, la continua renovación para una atención humanizada e integral de quienes nos consultan, el fortalecimiento de la atención ambulatoria y el fomento de la participación de la comunidad, enfocados hacia la atención de riesgos psicosociales como las adicciones y todas las manifestaciones de la violencia, ofreciendo programas novedosos en los tiempos de posconflicto que se avecinan. Capítulo aparte y primordial en la historia de la docencia del instituto, ya que desde sus inicios ha tenido una impronta docente y multidisciplinaria. En su primigenia sede de la calle 34 con séptima, en los años 50, rotaban estudiantes de enfermería de la Cruz Roja y de la Universidad Nacional, y en nuestra actual casa, desde los años 60, se le sumaron rotaciones de facultades de terapia ocupacional y trabajo social. Para esa época se habían iniciado el cuidado institucional progresivo del paciente en una modesta unidad de cuidado intensivo, atendida celosamente por el personal de enfermería encabezado por la jefe de enfermeras, doña Ligia Castro Peña, los especialistas tratantes y los llamados en esa época médicos internos. Estos últimos eran médicos graduados deseosos de tener formación en psiquiatría en el ámbito del Instituto Colombiano del Sistema Nervioso y de su clínica Monserrat. Los médicos internos de ese entonces manifestaron su deseo de tener un programa curricular formal al director científico de la clínica, el doctor Mario González Velázquez, quien con su espíritu emprendedor, su recia formación psiquiátrica y psicoanalítica, su tenacidad y su disciplina, plasmó, después de más de 10 años de fallidos intentos institucionales, el primer programa de especialización en psiquiatría, el cual fue aprobado y presentado en sesión de junta directiva el 5 de abril de 1974. El primer objetivo del programa fue, comillas, formar psiquiatras generales con sólidas bases sociodinámicas, integrando en forma armónica las diversas escuelas y puntos de vista. Cierro comillas. El programa se inició el 15 de julio del mismo año 74, con los médicos residentes Juan Bermúdez Portocarrero, Fabio Eslava Cerón, Alberto Ferguson Bermúdez, Jaime Agustín Rodríguez Gama,
Ricardo Biesner Tovar, Ariel Durán Jaramillo y María Clara Bañón de Cleves. Los médicos de planta de esa época, los doctores Hernán Montaño Rodríguez, quien hoy también nos acompaña, y Rafael Hurtado Tejada, eran los encargados de supervisarnos la práctica clínica de los residentes, de coordinar las reuniones comunitarias y las entregas de turno. A los médicos residentes del nuevo programa les eran asignados entre 10 y 15 pacientes del Instituto Colombiano de los Seguros Sociales y tenían a su cargo el tratamiento integral de estos. También tenían asignados pacientes particulares de los médicos socios, de los cuales recibían retroalimentación docente y tutorías personalizadas. Las estancias de los pacientes eran prolongadas, de 4 a 8 semanas, y en algunos casos semestres y años. El numeroso grupo de pacientes hospitalizados, además de recibir atención psiquiátrica y psicoterapéutica, tenían actividades de terapia ocupacional con estudiantes de pregrado, comandados por doña Gloria Murcia de Carvajalino, actividades de terapia recreativa dirigidas por doña Carmenza Muñoz de Quintero y actividades psicoeducativas desarrolladas por el personal de enfermería y coordinado por doña Alicia Castro, y recuerdo hoy también por las estudiantes coordinadas por la jefe de enfermería, doña Leonor Lazo, quien hoy también nos acompaña. El cuerpo de damas voluntarias, hoy y desde sus inicios, encabezado por doña Olga Restrepo de Acevedo, Olguita, filantrópicamente han apoyado desde ese entonces a nuestros pacientes. Una actividad insólita desde todo punto de vista a los ojos de hoy en día eran los paseos que mensualmente se les realizaban a los pacientes en los balnearios cercanos a Bogotá. Estos paseos eran coordinados por doña Carmenza Muñoz de Quintero, asistidos por un médico residente, unas pocas auxiliares de enfermería y algunas estudiantes. La reunión de equipo terapéutico, los casos clínicos y el club de libros y revistas eran presididos por el director científico, el doctor Mario González Velázquez. Los seminarios abarcaban las ciencias biológicas y psicológicas de la conducta, entre otras áreas, pasando por la clínica de la neurosis y de la psicosis, así como la psicoterapia individual y de grupo. Eran dictados, entre muchos otros, por los doctores José A. Márquez Cuervo, Álvaro Méndez Peñaranda, Nelson Bruno Casas, Guillermo Sánchez Medina, Henry García Escobar, Julio Roberto Correa, Guillermo Correal, Roberto García, Humberto Rosselli, José Antonio Sánchez, Franz Pardo, Alfonso Yamuri, Alberto Álvarez, Eduardo López y Luis Enrique Plata. La Clínica Montserrat, con un marco ecléctico y énfasis en la orientación psicodinámica, en asocio con la Universidad del Bosque, ha tenido 54 promociones y ha graduado 225 especialistas en psiquiatría. Desde sus albores, la sede institucional, inicialmente en el tradicional barrio bogotano La Merced, fue recinto para las conferencias magistrales de ilustres científicos nacionales e internacionales, y desde siempre ha seguido la senda investigativa. Han rotado por la Clínica Montserrat estudiantes de enfermería, psicología, terapia ocupacional, trabajo social, terapia de recreación, por supuesto de medicina, en sus especialidades de neurología y psiquiatría. Han desfilado por nuestro auditorio los más connotados profesores nacionales y extranjeros, incluyendo a pioneros de la neurocirugía, la psiquiatría y el psicoanálisis en Colombia,
como el inventor, investigador y neurocirujano Salomón Joaquín Dava, los doctores Alejandro Jiménez Arano, José Francisco Socarrás, Arturo Lizarazo y Alfonso Martínez, e incontables invitados internacionales. Al respecto, merecen una mención especial el primer conferencista, el inspirador de nuestra génesis, el psiquiatra y sacerdote católico belga Pierre Simonard, y el doctor Robert Heath, quien desde los años 60 avaló la Clínica Montserrat ante la Organización Mundial de la Salud. El instituto se sintoniza con las leyes postuladas por el psiquiatra ganador del Premio Nobel Eric Kandel, quien afirma textualmente en sus 3 leyes lo siguiente. Primera, comillas, dice Kandel: creo que no hay nada más importante para nuestra sociedad e incluso para el mundo entero que las 2 grandes misiones de la universidad: generar ideas nuevas y formar gente joven para que asuma responsabilidades en su sociedad. Segunda, no hay nada que garantice la comprensión de un concepto como el intentar explicárselo a otros. La enseñanza asegura que uno comprende los principales temas científicos de su época y da una perspectiva de cómo el pensamiento y el trabajo propio encajan en el resto de la medicina. Y tercera, el bienestar de los pacientes es el principal objetivo de la ciencia biológica y el motor que dirige toda la empresa científica. Cierro comillas, hasta acá Carlos. La Clínica Montserrat y sus dependencias, además de incorporar a la práctica clínica los avances psicofarmacológicos, ha tenido presente la revolución de las neurociencias en estos 2 últimos decenios. Ha sacado provecho de los avances como los de la identificación de los neurotransmisores y sus receptores, el descubrimiento de los neuropéptidos, la psiconeuroendocrinología, el modelo genético de la herencia poligénica multifactorial, la revolución de la neuroimagen, las nuevas técnicas para medir el flujo sanguíneo cerebral, la tomografía de emisión de positrones, la resonancia magnética, la tomografía computarizada de emisión de positrones y el mapeo de la actividad eléctrica cerebral. Los logros institucionales enunciados validan en forma rotunda por sí solos lo pregonado por Eric Kandel, como son las investigaciones realizadas, los simposios internacionales de actualización en psiquiatría, los psiquiatras formados, los miles de pacientes y sus familias atendidos en las instalaciones de la Clínica Montserrat y en la sede para el tratamiento de las adicciones Campo Alegre. Asimismo, el Instituto siempre le ha prestado especial atención a la educación continuada y a la docencia. Ya ha estado a la vanguardia de las bibliotecas especializadas en el tema de la salud mental. Muestra de ello la biblioteca especializada en el área de la salud mental Humberto Rosselli Quijano. 40 años después de iniciado el programa de especialización en psiquiatría del Instituto, en julio de 1974, y habiendo llegado en esa época a su 50ª promoción de especialistas en julio de 2014, el Instituto decidió trascender al radicar como fundador ante el Ministerio de Educación Nacional su propia universidad, el Instituto Colombiano de Estudios Superiores en Salud Mental, Simonard. A partir de ese entonces, la Junta Directiva del Instituto ha consolidado el plan de acción
para que el instituto, su clínica, el Centro para las Adicciones y nuestra nueva institución Simonar sean punto de referencia, aglutinación y cohesión grupal para todas las tareas docentes, de investigación y de asistencia que se nos avecinan. La posibilidad de tener autonomía universitaria fue un anhelo que se remonta a los orígenes del instituto. La historia secuencial es la siguiente. Hace 60 años, la Junta Directiva del Instituto estableció contacto con la Universidad de los Andes para formalizar actividades docentes que no progresaron, no prosperaron. 5 años después, el director de la clínica de ese entonces, el doctor Julián Córdoba, reglamentó el plan de estudios para los llamados médicos internos, quienes, motivados por la psiquiatría, hacían sus prácticas en la Monserrat. En 1960, el doctor Alejandro Jiménez Arango le propuso a la Junta Directiva del Instituto efectuar una afiliación con la Universidad Nacional de Colombia para organizar un programa de educación graduada en psiquiatría, y fueron comisionados para efectuar esa gestión, que tampoco llegó a feliz término, los doctores Alejandro Jiménez, Alfonso Martínez y Humberto Roselli. Pasó el tiempo y en 1962 el doctor Nelson Bruno Casas, por entonces director de la clínica Monserrat, exigió que los médicos internos hubieran culminado satisfactoriamente sus estudios de medicina y se enfocó en estructurar la práctica clínica de acuerdo con la teoría. Con este nuevo aire dado por el doctor Bruno y esta reglamentación, hicieron sus prácticas destacados psiquiatras y consocios, entre los que se encuentran el doctor Mario González, el doctor José Márquez, padre de la doctora Adriana Márquez, Aníbal Ramírez Hoyos, Álvaro Méndez y Julio Roberto Correa. En la última década comenzaron a soplar buenos vientos políticos en el país y en el seno de nuestra institución para conformar un ente universitario autónomo. Se había iniciado el nuevo milenio y cursaba el año de 2007, cuando iniciamos un agitado proceso político, legal, administrativo y financiero al interior del instituto para lograr el añorado sueño de tener una institución universitaria. Fue necesario convocar a asambleas extraordinarias para reformar los estatutos en forma que quedara taxativamente consignado el objetivo docente. Así llegamos a la recta final, que una vez radicado el proyecto ante el Ministerio de Educación Nacional y realizada la visita de pares académicos, nos encontramos tramitando la aprobación de la personería jurídica del Instituto Colombiano de Estudios Superiores, Simonar. En su génesis, el instituto estuvo afiliado a la Universidad de Pensilvania y tuvo convenio educativo con la Universidad de Illinois. Actualmente tiene convenios docentes suscritos con la Universidad de Miami, la Universidad Davis de California, la Universidad del Bosque, la Universidad Nacional de Colombia, la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad de La Sabana, la Universidad Militar, la Universidad de Rosario, la San Buenaventura, Uniminuto, la Universidad Cooperativa de Colombia y la Escuela Colombiana de Rehabilitación. El instituto y todas sus dependencias, la clínica y el Centro Campo Alegre, su programa educativo institucional, docente, comunitario, investigativo y de educación continuada, han llegado a la cima a través de nuestra decidida voluntad de servicio y la de todo el cuerpo institucional,
durante estos 65 años. Proceso que no ha estado exento de escollos propios de todo proceso evolutivo. Los principios de la psiquiatría comunitaria han enriquecido la decantación institucional y han contribuido a enfatizar la efectividad entre la institución, el paciente, la familia y los terapeutas, y a mantener los costos dentro de límites viables, eso sí, sin haberse doblegado nunca la institución a las presiones externas que a veces han buscado bajar el nivel científico en aras de masificar la atención. El Instituto ha tenido como política subsidiar a todas las empresas que ha considerado prioritarias para la comunidad, las cuales, así no nos hayan dado réditos económicos, sí nos han brindado la inmensa satisfacción de haber sido fieles al propósito de nuestros fundadores y de nuestra misión. Es así como, con la impronta de sus fundadores y de sus socios pioneros, el Instituto en plena adultez fue condecorado por el presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, con la Cruz Cívica del Mérito Asistencial y Sanitario Jorge Bejarano en el año 2002, en sus primeros 50 años de servicio. Y tiene el honor de estar afiliado como institución a la Academia Nacional de Medicina, entidad ya cercana a esta casa por los enlaces interinstitucionales de carácter científico que realizamos. Hoy, la institución se proyecta vigorosa, con versátiles estrategias adaptativas y con el espíritu de innovación con el que ha llevado a cabo su misión en beneficio de la comunidad y gracias al cual ha mejorado las condiciones de salud mental de la comunidad, contribuido al desarrollo científico y ha brindado un espacio adecuado para el ejercicio de la psiquiatría, la docencia y la investigación. El Instituto ha trascendido su ámbito de influencia, asesorando, investigando y enseñando sobre las necesidades más sentidas de nuestra sociedad en el campo de la salud mental. Asimismo, ha creado el Centro Piloto para el área de las adicciones. Adicionalmente, ha colaborado con los damnificados de la violencia, ha emprendido acciones interdisciplinarias con los desplazados y se apresta para atender las víctimas en el posconflicto. Erik Erikson, en su teoría del desarrollo psicosexual, plantea para el estadio adulto el esquema de los polos entre el deseo y el deber, la polaridad entre la generatividad y el estancamiento. Define la generatividad como el interés vital en crear, en guiar a la generación incipiente y en mejorar la sociedad. El Instituto, en sus 65 años de existencia, ha logrado vencer el estancamiento y se ha focalizado en la generatividad, con laboriosidad, con una identidad definida, integridad y cohesión grupal. De esta manera, el Instituto ha llegado a su plena adultez y ha trascendido sus metas hacia las necesidades más sentidas de nuestra sociedad en el ámbito de la salud mental. Termino el relato de la génesis, misión y logros del Instituto citando a Albert Einstein. Comillas. Es extraña nuestra situación aquí en la Tierra. Cada uno de nosotros llega para una corta visita, sin saber por qué, aunque a veces parece tener un propósito divino. Sin embargo, desde el punto de vista de la vida diaria, hay algo que sabemos.
que el hombre está aquí por el bien de otros hombres, sobre todo por el de aquellos de cuyas sonrisas y bienestar depende nuestra propia felicidad. Muchas gracias por acompañarnos hoy.